Ya está. ¿Está grabando? Vale, ¿te miro a ti? Sí, mira. Sí, perfecto. Yo siempre... Bueno, buenas tardes, Eugenio, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo, es ¿por qué hacer cine? Bueno, es una pregunta que uno siempre se hace, ¿no? Como director. Y es que es difícil de contestar, pero... Porque yo creo que lo principal, la primera respuesta que me viene a la cabeza es que estamos aquí y no sabemos qué hacer y hay que hacer algo, ¿no? Y yo he podido hacer muchas cosas en mi vida, he tenido la oportunidad de hacer música, de dedicarme al deporte y hubo un momento en el que, bueno, a través de a partir de la primera vez que vi una película de Truffaut, que fue cuando tenía 17 años, entendí que el cine era algo diferente a lo que solía ver, que es lo que se estrena en las salas comerciales, a lo mejor, lo que uno está acostumbrado a ver a nivel más comercial, como, no sé, Matrix y estas cosas. Y de repente ver una película de Truffaut me abrió los ojos para decir, pero ¿qué es esto, no? ¿Qué cosa más chula, qué ganas de hacer algo así. Pero yo creo que a partir de ese momento empecé a darle vueltas a la idea de hacer cine. Y luego ya la vida te va llevando por caminos que te pueden llevar hacia el cine o hacia otro lado y uno va tomando decisiones. Yo creo que muchas veces, desde que tengo recuerdo de cinefilia, de querer ver películas cada día, muchas veces he pensado que podría ser otra cosa. Y sin embargo el cine siempre estuvo ahí. No sé, yo creo que es una circunstancia que me supera, que no es algo que pueda tener una reflexión o... Quizás sí que es cierto que el cine tiene unas herramientas que otras artes no tienen y que a mí me llaman mucho la atención y que me gustan, como la elipsis, el fuera de campo. Pero bueno, imagino que si me hubiese dedicado a la música hubiese encontrado también unas herramientas que me hubiesen llenado también. Y bueno, y no sé, para mí entrar a una sala de cine es estar en paz también, y eso es lo que es el momento más feliz, de sentarme en una sala de cine. Da igual lo que vaya a ver, me siento en la oscuridad y me siento bien. ¿La primera vez que piensas en Paula, se iba a llamar Paula la película, o todavía era una idea muy vaga que tenías y a medida del proceso de buscar de financiación de la película ahí empezaste a madurar realmente la historia que sentías? No, yo tenía una historia, bueno, tenía unos apuntes de una historia y de repente me junté con una amiga mía para escribir el guión, y ese guión, ese inicio, ese principio, ese boceto de guión se convirtió después en lo que fue la película, pero el nombre de Paula sí que apareció muy al inicio. Nos gustó mucho el nombre del personaje y después pensamos que podía ser el nombre de la película también, que es un nombre que bueno, más allá de su etimología, tiene un sonido, tiene algo débil, algo frágil, pero a la vez algo fuerte. Entonces era un poco esa idea y nos pareció que era interesante mantener esa idea de mantener el nombre de la película siendo el nombre de la protagonista. ¿Tu primera idea qué era? Hablar de la diferencia de clases, de una persona que se siente aislada porque surge el conflicto de quedarse embarazada. ¿Cuál es la idea o lo que te interesaba más, o tu inquietud a la hora de explicar la película? Lo primero que me vino a mí a la cabeza fue hablar sobre el tema del aborto. Y después fue cambiando todo, porque no creo que la película hable del aborto. Creo que la película habla de otras cuestiones. Pero el aborto es el motor que lleva a Paula hacia unos lugares que al final son los temas de la película. Pero sí, a mí me interesaba un poco ese tema en concreto, pero creo que es un tema que es interesante de tratar porque te permite hablar de otras cosas. Es como un vehículo para hablar de otras cosas, ¿no? Para hablar de la diferencia de clases, de la opresión de clase, para hablar de la desigualdad en los derechos de la mujer y de los derechos de la gente en general. Entonces, para mí el tema de la película, que empezó siendo ese, se fue convirtiendo en otra cosa, ¿no? Y
Y sí, pero en un inicio lo que había era un impulso por hablar de algo que es un tema muy tabú y que es un tema que siempre me había preocupado desde un lugar, no sé, por curiosidad, por entender por qué la gente piensa de una manera tan rígida en este tema. A nivel formal, la película, la cámara, si no recuerdo mal, no se mueve en ningún momento. Bueno, hay un pequeño movimiento de cámara al inicio en la escena de los perros, pero luego no se mueve. Está muy fija, o sea, la cámara es quieta completamente, aparte de este inicio que comentas. Estaba claro esa manera de contar esta historia, porque a veces lo que estás filmando no es realmente lo importante que está sucediendo en la película, lo importante aparece fuera de campo. Esta idea de interpelar constantemente al espectador estaba desde el inicio del proyecto. Sí, eso es algo que estuvo, si bien nosotros no teníamos un guión muy claro, no un guión claro, pero no un guión cerrado y completo, teníamos sí unas ideas formales, o al menos yo personalmente sabía lo que quería a nivel formal, y Paula la trabajé como una película casi primitiva, como un cine primitivo, porque tampoco tenía tiempo de ir más allá, no teníamos tiempo de pensar en una forma más compleja. Entonces, ¿cómo voy a mover la cámara si me tengo que estar preocupando por un montón de cuestiones que todavía no tengo asumidas? Entonces son decisiones que vienen desde el inicio. Es decir, bueno, la cámara quieta, un plano por secuencia. Vamos a trabajar cada plano y el conjunto de las imágenes con un criterio potente a nivel formal, sin necesidad de eso, de emplear virguerías y usar, no sé, que no se nos vaya la olla. Como no teníamos tanto control por un tema de tiempo, pues quería tener el máximo control posible. Y por eso la decisión de trabajar con el plano fijo, de trabajar la elipsis y el fuera de campo también como elementos, como herramientas para narrar, ¿no? Para contar esta historia. Como que todo lo que sucede en la película parece que está pasando fuera de lo que estás viendo, ¿no? Esa era un poco la idea, intentar mantener esa idea de que lo que está en plano es solo un extracto de la realidad. Y la realidad está pasando al mismo tiempo en otro lugar, en otro espacio. Esa es un poco la idea de la peli. ¿La utilización de no actores viene dada por la falta de tiempo, la falta de recursos económicos, o era una idea también inicial? Yo creo que viene también, más que por una falta de recursos, en el caso de Paula, yo creo que nosotros decidimos que el equipo artístico fuera del pueblo, porque eso nos permitía tener un acceso al pueblo que de otra manera no hubiésemos tenido. Es decir, si yo de repente llego a Pergamino con unos actores de Buenos Aires o de cualquier otro lugar, imagínate que están en cualquier otro lugar, y van a Pergamino, pues al final somos unos extranjeros que llegan a un pueblo y ¿qué conexión tenemos con ese lugar? Ninguna. Entonces decidimos que los actores serían todos de Pergamino y para darle también una identidad a la película, una identidad local del lugar, que tenga una forma de hablar del lugar y que tengan un tipo una gestualidad del lugar. Entonces es una decisión que sí, que tiene que ver con los recursos también, porque tampoco era que podíamos traer gente de fuera, pero también es una decisión consciente de decir, quiero que la película tenga las características del lugar. ¿Por qué filmas en Pergamino, ahora que hablas del paisaje? Porque el paisaje es muy denso, o sea, ahoga y agobia mucho. Aún parece que hasta el paisaje está oprimiendo a Paula. Sí, Pergamino, yo crecí, pasé mucho tiempo de mi vida en Pergamino. Es un pueblo ciudad, en realidad es una ciudad, pero bueno, es pequeña. Y mis abuelos tienen una casa de campo ahí y básicamente ellos querían vender la casa, entonces yo quería hacer una película en esa casa antes de que la vendieran. Esa era mi necesidad, ¿no? Mi urgencia. Y me parecía un lugar idóneo para contar esta historia, un lugar
es una historia que se puede contar en cualquier lugar, pero me parecía que para trabajar esta idea de la lucha de clases era interesante tener el Pergamino. Pergamino es un lugar que cumple los requisitos, donde se ve muy clara la diferencia de clases. Entonces me parecía que era bueno, más allá de eso que te contaba, esa urgencia de la casa que se iba a vender, en donde yo quería filmar algo, también hay una idea de, bueno, trabajar en un lugar donde se note esta lucha de clases. Pero también eliges los espacios donde sentimos más el aislamiento. O sea, parece, es lo que hablabas a nivel formal, ¿no? Parece que si lo que está ocurriendo mejor en un plano escorzo, pues mejor en un plano escorzo, ¿no? O sea, la opresión es mucho mayor a nivel formal. La forma de la película oprime más sí. el ambiente. Sí. Sí, la idea era esa, la idea de trabajar una atmósfera de opresión, trabajar de hecho una idea de... Es que las nubes siempre están ahí arriba, los planos están a veces cortados de una manera que te da la sensación de que está... Hay momentos que parece que está mal encuadrado, ¿no? Que es que el personaje está medio mal cortado, que salen del cuadro, que tal. Es como... Sí, es un encierro, ¿no? Y es lo que le pasa a Paula también, que es una paradoja, porque son unos espacios, es la pampa, ¿no? Entonces es espacios amplios, pero el encierro no tiene escapatoria, Paula. ¿Cómo fue el trabajo con los no actores? Bueno, muy bueno. Es decir, tuve la suerte de encontrar actores, gente muy talentosa en Pergamino. Eso me sorprendió mucho, no me esperaba tanto talento, ¿no? en Pergamino, porque ni siquiera tuvimos tiempo para ensayar, no pudimos ensayar, no tuvimos tiempo. Y todos respondieron, algunos mejor que otros, pero respondieron muy bien frente a la cámara. Y trabajar con ellos fue muy fácil, muy intuitivo. A mí me gusta trabajar como dando espacio también a que la gente aporte su figura, ¿no? Y ellos lo hicieron muy bien. Algunos venían del teatro, otros eran aficionados al teatro, otros nunca habían estado en una película. Y entonces con cada uno fue diferente, pero el trabajo fue bastante más sencillo de lo que yo podía imaginar. La gente estaba muy involucrada y también muy tranquila. Generamos un entorno para que ellos estuvieran tranquilos. Utilizamos a nivel formal con la cámara, usábamos unas ópticas que nos ayudaban a estar alejados también con la cámara para no estar muy encima de ellos. Hay mucha dorsalidad también, y eso también no solo es por una cuestión de que mejora la actuación cuando la cámara no está delante, sino que además te da la sensación de que tú estás espiando, ¿no? De que eres un voyeur que estás mirando la vida de esa gente, como que la miras de reojo, ¿no? Estás viendo a Paula de medio dorsal y tú te imaginas, es como que es eso, yo siento que soy un voyeur que estoy mirando esa película y tiene distancia, pero también te acercas, ¿no? Y eso es una idea que me parecía acertada. Ahora que hablas de voyeur, me estaba acordando de Pasolini y Teorema. Sí. Es una mirada muy parecida a la que tú empleas. O sea, mirar este entorno burgués sí. desde fuera, pero a la vez hay una implicación que interpele al espectador. Sí, sí. Y eso para mí es muy difícil de conseguir, y Paula lo consigue. Sí, yo creo que hemos intentado casi por momentos trabajar de una manera documental, como que de repente hay situaciones que surgen de la espontaneidad, de los diálogos de la gente, de los actores que están de pronto están diciendo algo que a lo mejor es suyo, ¿no? Están diciendo cosas suyas, y eso me parece que es un método de trabajo también, ¿no? Hay momentos en que la cosa es muy ficcionada, mecánica, con marcas cháter en el suelo, y hay momentos en que dejamos que todo suceda, y yo creo que es ahí donde la película gana un poco de incomodidad también, ¿no? Como te genera un poco la incomodidad de estar ahí diciendo, esta gente, ¿qué están haciendo, no? ¿Qué es esta vida?
que esta no vida, ¿no? Parece una no vida. Sí, porque sí. siempre están con conflictos a veces absurdos. Eh. Cuando están hablando del matrimonio, que él está como en la revista fumando, a la otra le molesta el humo. Sí, bueno, eso es claro. Le molesta esa vida que tiene. Claro. Y parece una vida desde fuera bastante acomodada. Sí, la verdad es que eso es un punto en el que justamente en la proyección de ayer una amiga mía que la vino a ver me decía, esos personajes tan malos, dice, esa mujer tan mala. Ella me lo decía como me decía, te pasaste un poco tan mala la burguesía. Yo le decía, no es tan mala la burguesía, pero son cosas que yo he vivido y capaz que a una persona de aquí le parece muy heavy ver que la gente se comporta de esa manera. Pero es que en Argentina es normal. Es normal, esa conversación yo la escuché muchas veces. Entonces, claro, para una persona de aquí es quizás un poco fuerte, un poco exagerado, un poco caricaturesco, pero es que es así. Son personajes que se comportan de esa forma, en la vida real. Caricaturesco, me parece que no haces hasta sangre, que podría ser peor. Que podrían tener conversaciones más banales, una vida más banal, y aún se seguirían quejando de que ha pasado una mosca. O sea, total. Porque yo los veía así. Sí. ¿Cómo ha sido la respuesta de festivales internacionales, del público fuera de Argentina, ¿no? Porque en Argentina me has comentado que la película a nivel en circuitos independientes ha visto y ha gustado. ¿Fuera de Argentina? Sí, es muy relativo. Yo no sé si... No te sabría decir exactamente. Creo que al final tiene que ver un poco con lo que la gente... Cómo es la gente a nivel... Cuál es su comportamiento en una sala de cine. Por ejemplo, yo presento la película en Londres y la gente se queda hasta el final, a las preguntas, y parecen muy animados, y parece que están encantados con la película, y les parece... Después en Cuba todo lo contrario, fue mucho más duro, la gente era mucho más dura, no le gustaba y te lo decían. Entonces yo ahí digo, bueno, pues capaz que a los ingleses tampoco les gustó, y al cubano a lo mejor le gustó, pero lo que pasa es que el inglés es un gentleman, y entonces es como que no te lo va a transmitir. Pero bueno, en general la respuesta, lo que he aprendido con esta peli, que es mi primera película, es que la respuesta del público siempre es muy diferente, y ya no tanto a nivel de país o de cultura, o a nivel personal, individual. Y eso, porque en Argentina sí, nos fue bien, pero también nos fue mal, y depende de la sala, depende de la noche, depende de muchísimas cosas que al final uno no puede controlarlas, y para mí es un aprendizaje, ¿no? Entender que no hay un lugar, o sea, porque a lo mejor si en una sala de Estocolmo una persona se siente identificada con algo de la película, eso para mí ya es una respuesta positiva. Me parece que eso es muy relativo, ¿no? ¿Te sientes de alguna manera identificado, o a lo mejor identificado no sería la palabra, pero con el cine que hacen Albertina Carri, Lucrecia Martel, Martin Stanley, el de Juana las 12, incluso Lisandro Alonso? De hecho, estaba pensando en Paulina de Santiago Mitre. O sea, hay planos que parecen hasta muy parecidos cuando ella va en moto y Paula va en moto, ¿no? Sí. Por ejemplo, Mitre lo coge desde aquí, desde esta posición, y tú lo coges desde esta posición, ¿no? Ese camino largo, claro. Paisaje, o sea, ¿te sientes identificado con ese tipo de cine argentino que habla de, como digamos, de la espalda de la sociedad, o de las sombras de la sociedad? Sí, a ver, yo no sé si me siento identificado. No sé, es difícil porque, por supuesto que como venimos de un mismo lugar, pues tenemos una idiosincrasia parecida. Otras conexiones, ¿no? Claro, por supuesto, pero claro, yo miro muchas películas. Entonces, de pronto miro una película de Lucrecia Martel, o una película de Albertina Carri, o te miro una película de Lisandro Alonso y me encantan, ¿no? Y las miro y me parecen fabulosas. Pero también te miro una película de Yasuhiro Ozu, una de Albert Serra, una de Maurice Pialat, y para mí todas esas películas me influyen de la misma forma, ¿no? Lo que pasa es que por idiosincrasia es normal asociar una película de un mismo país por muchas cosas, porque también es el mismo lugar, son las mismas problemáticas a veces, o no tanto, pero sí la forma de hablar. Entonces yo creo que es más fácil asociar películas de un mismo país
por la idiosincrasia. Pero la realidad es que a mí yo de repente pienso y quizás me siento más, quizás pienso en Ozu y digo, Ozu me... No, yo estaba pensando, estaba pensando. Lo que pasa que no lo he dicho, pero estaba pensando en Ozu, en esa manera de planificar, esa manera de clases, aquí entre padres e hijos, pero hay una diferencia de clases y de ideas. Claro. No, y además, evidentemente, yo lo que quiero decir es que todo te influye al final, todo. Todo lo que tú miras, todo lo que ves, algo te queda de todos. Y a lo mejor tú no lo sabes, ni siquiera lo sabes. Y lo retienes, y lo utilizas. Y vas haciendo algo y tú crees que es tu palabra, tu voz. Quizás lo es, pero en realidad es como que todo te va, ¿no? Como que lo vas consumiendo y se te va quedando. Claro, total. Yo creo que sí. Entonces sí, por supuesto, estoy seguro. La gente compara mucho Paula con La Ciénaga. Y yo pienso, sí, evidentemente, La Ciénaga para mí es una obra maestra. La pileta. Sí. A mí lo de la pileta me quedó como muy grabado. Claro. Esa piscina, ¿no? Sí. Que parece como una serpiente que va ahogando a cada personaje, ¿no? Claro. Y claro, yo, si te soy sincero, para mí La Ciénaga es una obra mayor del cine latinoamericano y del cine mundial. Sí. Una ópera prima, además. Y me parece fabulosa esa película. Entonces, claro, uno la ve esa película, yo la he visto varias veces. Y Lucrecia Martel ha crecido en un entorno parecido. Entonces ella habla de lo que le ha pasado, lo que ha vivido, ¿no? Y yo también he vivido esas cosas. Entonces, claro, evidentemente hay ecos en esas situaciones. Entonces, sí, hay similitudes también, sí. Pero las hay también con otras películas un poco más alejadas, quizás por este tema de que pueden ser películas japonesas, coreanas, o de donde sea que fueran, o francesas, que a lo mejor tienen más distancia por el idioma, por otras cosas, ¿no? Sí. ¿Qué has aprendido de todo este viaje? Porque es tu primera película. ¿Qué has aprendido de tu primera vez? ¿Y qué te faltaba por aprender justo hasta ahora? Porque siempre estamos aprendiendo cosas, pero hasta ahora, ¿qué más has aprendido a la hora de realizar tu primera película? Pues aprendí muchas cosas. Y lo que sobre todo aprendí es a que lo más importante es hacer las cosas y trabajar. Y lo demás es todo un cuento. Es todo un cuento que no tiene ningún sentido. Y hay que trabajar. Y trabajar es lo que te hace bien al final. Es lo que más disfrutas. Las ideas. Eso es lo que más aprendí. Aprendí a disfrutar también de los errores. Aprendí que uno crece, uno aprende con el tiempo y que aprendí que uno comete errores y hay que aceptarlos. Aprendí a trabajar en equipo, compartir las ideas. Aprendí que mis ideas no son mejores que las de los demás y que cualquiera te puede venir con una idea mucho mejor que la tuya. Aprendí a escuchar. Eso es lo que más nos cuesta, ¿no? Hay que escuchar a todos. Mismo, ¿no? Sí. Y ahora, para terminar, Eugenio, me gustaría que si recuerdas aquella película que cambió tu mirada como espectador o una de tantas, cuando eras adolescente o Domicilio conjugal. O sea, Sí, porque yo tenía 17 años y estaba un poco perdido en mi vida y fui al cine, a un cine del centro en la avenida Corrientes, y había un ciclo de Truffaut. Y entré a ver una película, yo no sabía ni quién era Truffaut, y vi Domicilio conjugal con Jean-Pierre Léaud y me deslumbró, pero por la sencillez, porque yo estaba acostumbrado a ver cine de Hollywood, que es lo que se consume. Y de repente vi eso y dije, joder, ¿qué es este universo? Y a partir de ahí me enamoré del cine. Esa fue la primera película.
Y de hecho justo ahora viene Jean-Pierre Léaud mañana mismo a presentar película acá, así que a ver si lo puedo ver. Sí. Pues Eugenio, un placer hablar contigo de tu maravillosa película y nada, que sigan los proyectos tanto vitales que son más importantes que los profesionales, ¿no? Porque después Siempre. todo eso es lo que va a dejar Claro. huella en tu trabajo. Bueno, muchas gracias a ti. Muchas gracias.